y el mismo doctor Joaquín Fernández, junto con una serie de otros oftalmólogos, hace poquito, eso en marzo de este año, aquí en Facocaribe, Joaquín dio esta conferencia magistral que ya está publicada, ¿no? Ustedes ven aquí en ese artículo, clasificación funcional y criterios de selección de lentes intraoculares E2 y multifocales. Ya no tienen en cuenta el material, ni si son difractivos, si son refractivos, si son E2, sino solamente la funcionabilidad. Y esa funcionalidad tiene que ver con la agudeza visual y con las curvas de desenfoque. Esta charla da para un webinar entero. De hecho, hemos convenido con el doctor Joaquín que en enero del próximo año vamos a hacer una charla esta bien aterrizada porque no es fácil de entender esta charla. Ya yo le estaré avisando a Guido y a Manuel para que ustedes se puedan conectar el año entrante, todavía a principios de enero o febrero. Ahí les dejo la clasificación para si quieren estudiar un poco más a fondo. Bueno, la cirugía del cristalino con implantación de lentes premium llegó para quedarse y ha producido una disrupción en la forma de abordar a los pacientes, entrenarnos quirúrgica y psicológicamente, aprender nuevas tecnologías, adecuar nuestros consultorios y salas de espera, entrenar a nuestro personal de apoyo, elegir el lente adecuado para cada paciente y, muy importante, evaluar nuestros resultados. Una realidad, todo el mundo quiere un lente intraocular premium. Todos quieren ir al consultorio diciendo que quieren lentes para ver de lejos, intermedio y cerca. Hay otra realidad, ¿no? Déjame buscar aquí esto ahí. La otra realidad es buscando el lente ideal. ¿Cuál es el lente ideal? Aquel que tenga una buena agudeza visual de lejos, intermedio y cerca, que no tenga halo, que no tenga deslumbramiento, que el material no se altere en su transparencia, que no se opacifique, que se adapte a todas las pupilas, que transmita toda la luz que pasa a través de él, que se adapte a todos los sacos, que tengan diferentes rangos de asfericidad, de aberración esférica, cromática y toricidad, que venga precargada, que entre por 1 milímetro y actualmente ese lente no existe. Entonces, tenemos que aterrizar, como dice Mafalda, apenas uno pone los pies en la tierra, se acaba la diversión. Bueno, y hay que a veces ir donde el cura que le aconseja a uno qué lente hay que implantar, cuáles son los consejos que les pueda dar, ¿no? Y bueno, y el padre nos dice, busca Baldor. Yo no sé si ustedes se acuerdan de Baldor, la álgebra de tercero bachillerato. No sé si se acuerdan de ella. Entonces, Baldor fue un matemático cubano. Todos estudiamos mm, la álgebra con los libros de este señor. Nosotros hemos desarrollado lo que llamamos la ecuación de cirugía premium. Y que tiene 5 variables. Y estas variables son evaluación premium, paciente premium, cirujano premium, lente premium, tecnología premium es igual a paciente probablemente satisfecho. Le digo probablemente porque a veces con todo lo que hacemos hay pacientes que no quedan satisfechos, ya sea porque quedaron con algún residual o porque no los escogimos bien, ¿no? La evaluación del perfil de paciente, esto siempre nos lo dicen, la profesión, hay que saber qué profesión tiene el paciente, qué hobby, qué afición tiene, mirar el perfil psicológico, hay pacientes que no son conformes con nada, mirar el nivel de exigencia y personalizar el lente de acuerdo al paciente, por supuesto, de acuerdo también a las características de cada ojo en particular. Y aquí tenemos el paciente premium, que yo llamo, el paciente que no desea usar anteojos ni de lejos ni de cerca. Entonces tenemos el paciente premium que tiene catarata. Ese paciente sí o sí tiene que operarse. Y un plus es poderle ofrecer un lente que le permite independencia de gafas. Pero hay otro paciente premium que yo llamo premium plus, ese paciente que no tiene catarata, pero que quiere quitarse los anteojos a pesar de tener cristalino transparente, pero tiene una ametropía. Esto es un poquito más exigente. Usted le puede llegar a su consultorio cualquiera de estos tipos de pacientes. Por ejemplo, este paciente que es muy conocido por ustedes, que llega diciendo, quiero que me operen los 2 ojos el mismo día, no puedo perder el tiempo, Argentina me necesita 24/7/365.
Viva la libertad sin gafas, carajo. Bueno, ustedes saben quién es ese paciente. Otro paciente muy conocido, como este señor, que llega al consultorio y te puede decir, me operaron de queratotomía radial hace 40 años, ahora tengo hipermetropía, presbicia, quiero poner un lente intraocular multifocal. No se preocupe por el costo, yo lo mando a fabricar a mi medida, pero quiero ver bien, de lejos, intermedio y cerca. Y así son estos pacientes, ¿no? Cirujano premium. El cirujano premium no es el que más rápido opera, ni el que más sostiene, ni el que le queda mejor la cirugía, ¿no? Y hablando con el doctor Neto Rosatelli de Brasil, me gustó esta definición, ¿no? Cuando el cirujano tiene experiencia, el problema no es la cirugía, sino el paciente. Me gustó mucho y eso tiene mucho sentido, ¿no? Tecnología diagnóstica, no vamos a entrar en detalles de esto, pero sí hay que evaluar bien la superficie ocular, hay que tener cierta tecnología para evaluar topográfica y tomográficamente la córnea, las aberrometrías, mirar las aberraciones de alto orden, por supuesto una biometría óptica con fórmulas de quinta generación, el OCT de segmento anterior y muy importante el OCT posterior. Nosotros de rutinas, este es nuestro protocolo y hacemos recuento endotelial. En cuanto yo conversaba antes de la charla con Guido, y bueno, tenemos que tener un laboratorio que nos dé respaldo, porque no todos los laboratorios te pueden colocar un stock a ti de lente para manejar, sobre todo para los lentes, cuando son lentes con astigmatismo, ¿no? Pero bueno, tenemos que lograr eso, que los laboratorios nos provisionen los mejores lentes, por lo menos que haya en el mercado y que haya en nuestro país. El cálculo del lente, tenemos las fórmulas biométricas de quinta generación. Actualmente hay más de 24 fórmulas, unas mejores que otras, y casi todas estas fórmulas están entre más o menos 0,50, 0,75 de margen de error, más o menos. Pero también podemos nosotros complementar estas fórmulas si usamos el HORA. No es que vayamos a prescindir de esta fórmula, porque el HORA funciona si nosotros le incluimos la fórmula que estamos usando. Lo que hace el HORA es como, ¿cómo le digo? Evaluar, rectificar que la fórmula que estamos incluyendo sea la correcta y que no tengamos sorpresa refractiva. Y es de mucha ayuda en pacientes con astigmatismo, en pacientes con cirugía refractiva previa, ya sea miópica, hipermetrópica o queratotomía radial. Para nosotros, todo paciente amerita un lente tórico hasta que no se demuestre lo contrario. Es decir, para nosotros cuando vamos a operar a un paciente, siempre le calculamos el lente pensando que tiene toricidad. Y en cirugía rectificamos eso y si la amerita le colocamos el lente, ya sea corrimos astigmatismo de 0,75 para arriba en pacientes ya sea con catarata o refractiva o cirugía epacorrefractiva, ¿no? En el caso particular mío, a pesar de ser una clínica que tiene alto volumen, en mi práctica privada, que es la que yo me dedico, más del 95% de mis pacientes son con lentes premium. Ahora, evaluar los resultados. Es muy importante evaluar los resultados porque eso nos permite a nosotros saber si estamos haciendo las cosas bien. Y aquí en más o menos hicimos un resumen de 115 meses, eso es como 9 años y pico, de todos los lentes que hemos implantado en la clínica, ya sea monofocal o lentes premium, implantamos, y aquí a la izquierda ven ustedes todos los lentes premium que hemos implantado. Ahora estamos implantando este lente Artis Symbiosis, que es nuevo. Tenemos 93.398 cirugías en estos últimos 9 años, de los cuales 23.180, el 24% son lentes premium. Cuando comenzamos a implantar, por ejemplo, la plataforma Acrisoft, hace 5 o 6 años, hicimos los primeros estudios, cogimos 50 pacientes, 100 ojos, y evaluamos la agudeza visual
y el desempeño de este lente, ¿no? El Panopticon Acrisoft. Y en nuestras manos en esa época el 91.6% lograron agudezas visuales promedio de 20, 25 o mejor. También hicimos este estudio para evaluar la satisfacción del paciente. 66 pacientes, 132 ojos, y le hicimos el cuestionario CAG-QUEST 9SF. El 93% de los pacientes estaban satisfechos con su visión. También hicimos un estudio con Vivity cuando comenzó para evaluar realmente, caracterizar cuáles eran los pacientes que necesitaban, que podían estar con Vivity. Y llegamos a la conclusión de que el Vivity no es un lente para presbicia, es un lente que en su momento podía reemplazar a un monofocal. Y estos son los pacientes caracterizados. Y también le hacemos curvas de desenfoque. La curva de desenfoque es muy importante porque evalúa el comportamiento del lente intraocular. No evalúa la cirugía que tú haces, te evalúa el comportamiento, porque la prueba se hace con corrección. Y aquí estamos evaluando la plataforma Clarion, que ya tenemos casi un año y pico de tenerla. En amarillo tenemos el Clarion Panopti. Ven ustedes que la curva es bastante plana, tiene una buena agudeza visual de lejos, intermedia y cerca cuando lo desenfocamos de más 0,50 a más 3,50. Tenemos el Clarion Vivity, que demuestra que tiene una agudeza visual buena de lejos, intermedia, aceptable, pero baja, un J2 es lo máximo, que J3. Y el Clarion, a pesar de ser monofocal, nos está dando una agudeza de lejos muy buena, intermedia, regular, el paciente se defiende con el celular, y para cerca con una corrección de +1, +1,50, que para ser monofocal funciona bien, es bastante aceptable. El astigmatismo. Vea, el astigmatismo está presente en adultos en el 40% de la población, no como el 27% que nos habían dicho. El 40% de la población adulta mundial tiene astigmatismo, más que hipermetropía y más que miopía. Por supuesto, el astigmatismo se combina con estas dos ametropías y por eso es muy importante corregirla. Por ejemplo, en este estudio cogieron lentes, mejor aquí, vean, cogieron un Ristor 4, un Ristor más 3 y un monofocal y los evaluaron induciéndole astigmatismo. Si un Ristor más 4 con astigmatismo 0, la curva de desenfoque y la agudeza visual era muy buena. En la medida que le iban aumentando el astigmatismo a 0,50, a 1, a 1,52, van ustedes cómo la agudeza visual del paciente baja, tanto en el Ristor 4, el Ristor 3 y el monofocal. Entonces, es muy importante la corrección del astigmatismo, sobre todo en lentes premium, porque un astigmatismo residual de 1 te baja una visión de 20-40, y un paciente con facos refractiva, si queda viendo 20-40, queda inconforme. Por eso es muy importante corregir el astigmatismo. Ahora, las lentes premium no solamente se refiere uno a la cirugía en sí, sino que hay una serie de detalles de evaluación y de seguimiento al paciente que hay que tener en cuenta. Detalles que el paciente valora es que tú, como oftalmólogo que vas a operar al paciente, que vayas antes a la sala de donde está esperando la cirugía, saludarlo, presentarte, darle ánimos, hacer sentir el paciente ese día el más importante, tener el nombre del paciente en un tablero y cuando el paciente entra, llamarlo por su nombre, evaluar algunos datos preoperatorios que en casos difíciles, rectificar dónde vas a colocar el lente, cómo están las aberrometrías, si el paciente tiene IFI, en fin, todas estas cosas previas que uno hace antes de la cirugía. Nosotros somos una escuela, vienen muchos visitantes, alumnos, entonces uno le pregunta al paciente si que le molesta que hablen, que qué música quiere escuchar. La cirugía tiene que ser una cirugía placentera. El anestesiólogo tiene que sedar bien al paciente y, por supuesto, el posoperatorio inmediato. Cuando el paciente sale, tiene que haber una niña entrenada que le explique la fórmula tanto a él como a los familiares, y la comunicación. Cuando el paciente sale a su casa en la noche o en la tarde, se llama por teléfono
y se pregunta cómo está. Esto lo agradece muchísimo al paciente. Entonces son valores agregados que no solamente es el lente, sino que el seguimiento tiene que ser un seguimiento premio. El doctor Charles Kellman dijo que la facomulsificación no es solo una técnica, es una filosofía. Y yo opino que la implantación de lentes premium, más que una técnica, es arte, ciencia, filosofía. Y en la práctica real, lo que importa es la satisfacción del paciente. Bueno, hasta aquí es mi tiempo. Yo le dije a Guido que me diera 20 minutos, van 19. Y yo quiero invitarlos a marzo 5, 6, 7 del 2016 a Facocaribe. Y voy a dar unas 5 becas. Ya me pongo de acuerdo con Guido y con Manuel para ver cómo se las reparten allá para que puedan venir en marzo del 2026. Está lejos, pero bueno, tienen que apartar su fecha. Muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias a vos, Lucho, y gracias por la sorpresa. La verdad que esto nos toma de sorpresa y agradecido. Después lo vamos a esta beca que es una muy buena oportunidad y es un congreso de primera a nivel internacional, así que a todos los cirujanos del segmento anterior se lo súper recomiendo y bueno, agradecerte por la clase magistral. La verdad que pasaste por todo el preoperatorio, el intraoperatorio, el posoperatorio, el manejo del paciente. Eso me gustó mucho el manejo del paciente, ¿no? O sea, el vos estar siempre presente antes de que entre al quirófano, durante el quirófano, atento también al posoperatorio, que a veces uno está muy metido en la cirugía, en el planeamiento del cálculo del lente, de todo lo que explicaste perfecto y se le escapa un poco, ¿no? Ese detalle de la parte de la calidad humana que está buenísimo que lo destaques, ¿no? O sea, es algo que a veces no hablamos y no le ponemos énfasis y me parece que hace la diferencia, ¿no? Eso Así es un es. mensaje Así muy, muy es. bueno y le dejaste, ¿no? A todos los alumnos y para valorarlo. Sí, el paciente no sabe medicina, ¿no? El paciente sabe cómo lo atendiste tú, ¿ves? Y cómo te preocupaste porque quedó con una metropía residual, alguna cosa. Saber el paciente que uno está atento a eso y cómo poder ayudarle. Eso lo valora mucho el paciente y los familiares. Totalmente. Y vos en esa charla preoperatoria, ¿no? Ese famoso chair time, vos le explicás al paciente que si el resultado postoperatorio por ahí no es el esperado. Le explicás que puede haber alternativas para retoques, para Sí corregir es, vía. sí, sí. Usualmente en la primera consulta que el paciente llega, por ejemplo, uno lo valora, tal, el paciente es muy ansioso. Doctor, ¿qué lente me va a poder implantar? Vamos primero a hacerle unos exámenes y vamos a ver cuál es el lente que su ojo necesita, porque no todo el mundo se le puede implantar. Hay lentes para mirar de lejos, intermedio, cerca, pero eso no lo sabemos sino cuando le haga exámenes. ¿Ves? No se preocupe, doctor, yo tengo el dinero para pagarle el mejor lente, pero le digo, vea, no es de dinero, porque hay gente que tiene el dinero para hacerlo, pero su ojo no aplica para ese tipo de lente. Entonces hay que tener en cuenta ahí donde viene la, la, conocer la profesión de la persona, si maneja de día, si maneja de noche. Entonces ahí donde viene la evaluación de los exámenes operatorios. La pupila, si la pupila es muy pequeña o la pupila es muy grande, entonces se descarta de acuerdo al tipo de lente que tú vas a usar. Las aberraciones de alto orden, si tiene aberraciones de alto orden, muy altas, no le va a funcionar un lente premium porque este lente, todo es sabido que los lentes no corrigen aberraciones, ¿no? Eh, ¿Qué más te iba a decir en cuanto a eso? La profesión, por supuesto, ¿no? Y siempre, así sea un lente trifocal, siempre decimos que le vamos a poner un lente que le permita defenderse en la mayoría de sus actividades diarias. Pero puede existir la posibilidad que usted use alguna pequeña corrección si lo llega a necesitar. Eso hay que decírselo claramente al paciente. No nos dé temor que el paciente lo vayamos a perder. Y es mejor que lo perdamos, porque si ese paciente no queda perfecto, es un dolor de cabeza. Inclusive
le ofrecemos al paciente, si usted queda con algún defecto residual que se lo podamos corregir con láser, se lo hacemos sin costo. ¿Ves? Bien, Y creo que de muchos miles de lentes que hemos puesto, solamente he corregido con uno con láser. Pero eso es una seguridad que uno le puede dar al paciente, por supuesto, si tienen los equipos para hacerlo. Muchas veces los médicos no lo dicen porque tienen que asumir un costo adicional. Pero ya después de tanto tiempo de estar en la práctica privada, ofreciendo lentes multifocales y esto, de verdad que nos hemos acostumbrado a hablar con el paciente con la verdad, decirle lo que se puede y lo que no se puede, y eso nos ha dado un buen resultado. Muchas minimizar cosas con tal de operar al paciente, pero eso se devuelve contra uno. totalmente. Eso se devuelve contra uno. A veces recibimos pacientes de otras partes muy bien operados, pero con defectos residuales altos, o que no le dijeron que ese lente no era el adecuado para él. Porque un paciente, por ejemplo, que maneja de noche autopistas y que tiene una pupila mayor de 6,50 y le pones un lente difractivo, ese paciente va a tener halos, va a tener glare, va a tener deslumbramiento y va a estar inconforme. Si tú le dices que eso va a suceder y puede que suceda, el paciente lo sabe con anterioridad, ¿ve? Lo sabe con anterioridad y así está uno como más tranquilo. Ahora, el paciente Perfecto. facorrefractivo es supremamente más exigente. Y si son cataratas blandas, también son mucho más exigentes. Las cataratas extremas, las más duras y las más blandas, son las más difíciles. Las cataratas más fáciles son las que uno puede chopear, las no puede chopear. Hay que mm, eh, estar más en la cirugía. Una buena capsulorhexis para los que no tenemos Fento, yo no uso Fento, el capsulorhexis. Hay que hacer una capsulorhexis perfecta. El quirófano tiene que estar bien tranquilo. En fin, hay cosas que uno ha ido aprendiendo con la experiencia, ¿no? Muy bueno, Lucho. Y te hago cuando vos tenés por ahí un paciente para cirugía premium, eh, miope, que usa anteojos para ver de lejos y de cerca se lo saca porque ve bárbaro, ve muy bien de cerca por su miopía. Y se va a operar de catarata y te plantea la posibilidad de no usar más anteojos ni de lejos ni de cerca y los estudios le dan bien para una multifocal. Vos manejaste el miope fundamentalmente muy bien sin los anteojos. Sí, realmente dos hipertropes que se han ido miopizando y llegan con una vez. Entonces calculo el lente para metropía. Y ese paciente trifocal, ¿ves? Si no, un monofocal o un EDOF. Entonces, ese paciente que antes veía bien porque tenía catarata y se miopizó, le pones un monofocal porque no aplicaba para un trifocal y queda neutro, por ejemplo, pero tiene que usar adición de cerca. Ahí hay que explicarle muy bien al paciente que tenía una miopía falsa. Ahora, un paciente miope, depende de la miopía también, ¿no? Miopía facorrefractiva. Yo no hago facorrefractiva en pacientes miopes a menos que tengan alguna opacificación del cristalino que se justifique. Un paciente, a menos que tenga un paciente -8 con 50 años, y resulta que ese paciente no ve bien ni de lejos ni de cerca, porque tiene una miopía de -8, se tiene que poner anteojos de lejos y de cerca tiene que también que tener otra visión. Ese paciente lo manejamos, lo evaluamos por retina. Bueno, de hecho, todos los pacientes que van a catarata tienen que pasar por el retinólogo, ¿no? Pero el paciente miope, el paciente, sí, sus características aberrométricas de pupila y ángulo alfa, capa, que todos los días lo tomamos menos en cuenta, ¿no? La distancia alfa y la distancia capa, porque realmente hemos notado que a veces distancias alfa altas, le colocamos un trifocal y funcionan bien. Y otros que tienen la distancia alfa pequeña no funcionan tan bien, están descentrados. Si ese paciente tiene todas las características para implantarle un lente trifocal, le implantamos un lente trifocal. ¿Ves? Así sea, porque necesitamos que ese paciente vea bien de lejos, intermedio y cerca.
Perfecto, clarísimo, Lucho. Bueno, muchísimas gracias por tu presentación nuevamente, un placer. Manu, ahí Lucho Scaff le regaló al curso de posgrado de la UBA 5 becas para el Congreso de Facu Caribe, así Bueno. que lo tengo. Gracias, Lucho. Un saludo, me estoy conectando, hace 2 minutos me conecté, así que Tranquilo, Manuel. agradezco tu participación. Siempre estamos muy contentos que estés participando y muchas gracias por las becas. Obviamente que serán seguramente, no sé, las vamos a sortear, no sé, el que esté Sí. Bueno, interesado. ustedes busquen el mecanismo. Nos Sí, hace mucha ilusión que vengan, ¿no? Que vengan a nuestro curso, por supuesto, ustedes son invitados de lujo también. gracias, muchas gracias, Luis. Un placer. Un placer. Bueno, tenemos a nuestra próxima disertante, ¿no? La doctora María Soledad Romero. Sol, ¿estás por ahí? Sí, hola, Manuel, estaba escuchando ¿Cómo la estás? excelente charla y aprendiendo del doctor. Siempre, siempre se aprende, siempre se aprende. Así es. Siempre. Eh, sí. Bueno, Bueno, Manuel, ¿para qué te quiero presentar? La doctora Sole Romero, ella es argentina, de Córdoba, pero ella terminó sus estudios médicos acá y se fue a Estados Unidos, se formó en Estados Unidos. Ella actualmente está en Baltimore trabajando, maneja un centro de cirugía, karate y cirugía refractiva, el Precision Eye Center en Baltimore. Y es una gran especialista y ella está continuamente participando en cursos de la Asociación Americana y de la Academia Americana y del ASCARS, y del ESCARS, también en Estados Unidos y Europa, y es un lujo tenerte aquí, Sol, y nos va a hablar de un tema que está muy bueno, que me parece que es todo lo relacionado con el planeamiento quirúrgico, y selección de bienvenida. Muchas bueno, Quiero gracias. Sí, sí, a la doctora. Gracias. perfecto. Gracias. ok. Manuel, primero quería felicitarte por los estudiantes, estudiando y tratando de aprender. Recording in progress. Y ahora vengo aquí, slideshow, No. y quiero ver. Bueno, ¿ahora se ve? Todavía no. ¿No? Todavía no. A ver ahora. Ahora sí. Ahí quiere, Bueno, sí, ahí estamos. y al lado dice acá, bueno, tengo una computadora nueva, ¿viste? Cada vez que compras una computadora, La tenés que conocer. bueno, la verdad, sí, cada vez digo, Dios mío, tiemblo. Bueno, quería compartir cuando Manuel me ofreció a participar con Guido, me gustaría compartir lo que he incorporado últimamente, en este último año, a la clínica, más allá de cualquier, ¿no es cierto?, implante o, ¿no es cierto?, algún tipo de cirugía, como algunos tipos de mix, porque esto realmente ha impactado ¿no es cierto?, los resultados en mis pacientes en cuanto a la cirugía de catarata. Ahí ha también reducido mucho el tiempo que yo le he tenido que dedicar al planeamiento. A veces yo soy una cirujana que estoy muy ocupada, entonces a veces me pasaba el fin de semana revisando diferentes biometrías, mirando a los resultados de las queratometrías, abriendo en otra computadora las historias clínicas. Y se me estaba haciendo mucho, ¿no? Porque además yo tengo mi clínica, entonces también tengo la parte del negocio y ya me estaba sintiendo como saturada. Entonces, primero yo soy consultora para Bausch + Lomb y ellos están desarrollando un software y estos son mis disclosures. Y bueno, el objetivo es explicarles cómo lo adapté, cómo funcionan y qué son los componentes claves, o sea, qué es lo que se necesita
Me pareció oportuno porque la tecnología se va adoptando cada vez más rápidamente y a diferencia de lo que puede parecer, la incorporación del flujo digital para el planeamiento de la cirugía, ¿no? Eh, y bueno, y además está el futuro cada vez más. Entonces, de trabajo tradicional. Antes, yo tengo un equipo, ¿no es cierto?, de historias clínicas electrónicas y tengo mi equipo, pero tenía que revisar y transcribir, ¿no es cierto? Le miraba, ¿no es cierto?, la tomografía computada de la mácula y todo esto lo tenía que escribir y tenía una coordinadora de cirugías que me ayuda y no le entendía la letra, o ¿viste? Siempre había algo que corregir y siempre como que a último momento había algún pequeño error que a mí me ponía muy nerviosa, ¿no es cierto?, en toda esta preparación. Y el flujo de trabajo digital lo que hace es que incorpora las imágenes distintas, las imágenes obviamente y los índices y los resultados de los distintos equipos, inclusive de la historia clínica, y de esa manera hay un software de planeamiento que después que se carga toda esta información, con pequeños clics y una pequeña revisión, se va calculando y se va planeando la cirugía de catarata. Ha disminuido los pasos, ¿no es cierto?, la cantidad de tiempo que está en el cloud. Entonces, mi casa y a través del sistema nos mandamos mensajes y la verdad que la comunicación, en vez de emails o llamadas de teléfono, y queda todo documentado, ¿no es cierto?, ¿no es cierto?, historia clínica o en ese software. ¿Cuáles son los riesgos de esta incorporación? Bueno, lo primero es que hay que tener el equipo que hoy en día está en la mayoría de los consultorios oftalmológicos, donde hay un equipo de biometría, está el equipo para hacer las tomografías computadas y siempre algún en mi clínica yo tengo el iTrace y después hay una compañía, ya les voy a hablar de las diferentes que uno contrata. En el contrato, ¿no es cierto?, yo una suscripción y que tiene un software de de planificación. Planificación si es compatible con los diferentes equipos y los software de estos equipos. Algo que es muy importante acá en Estados Unidos y bueno, en Europa y pronto ser muy, muy importante en América Latina también, es el tema de la privacidad. Este proceso realmente que preguntarles a las compañías para saber si los datos de mis pacientes estaban siendo protegidos. Ellos están protegidos y yo bien. Bueno, entonces un poco todo este tema de la tecnología. Es algo cosas importantes que ustedes miren. Uno es que obviamente que los datos estén eso, que los datos estén
Recording in 3 progress. o grado 4. Eh, eh, yo pago todos los meses security y eso me lo exige, inclusive mi seguro de y ya ha habido casos en donde o de los seguros médicos y bueno, piden piden dinero para liberar esos datos. Mi clínica fue, y yo tengo un sistema para build que es electrónico y unos hackers hackearon la compañía principal y eso afectó la producción financiera de la clínica por 2 o 3 meses hasta que pudieron resolver ese problema. O sea que es un problema real y está acá, no es un problema del futuro. Otro paso importante es el soporte técnico, ¿no? Que haya un técnico que se especialice en este tipo de tecnología, con el que ustedes puedan esto y que sea didáctico para poder integrar todos estos diferentes equipos con el software, porque la verdad es que es un trabajo de equipo, ¿no? Hay diferentes compañías y diferentes que están involucradas y bueno, hubo muchas reuniones de Zoom y muchas reuniones de teléfono para que todo esto lograra. Y el último paso fue la capacitación del canal. No solamente de los técnicos, las imágenes o que hacen los estudios, pero también la coordinadora de cirugías y la gente que trabaja en el lugar donde operan, ¿no? En el centro de cirugías. Actualmente, acá en Estados Unidos hay cuatro compañías que están ofreciendo este servicio. La primera, que comenzó creo que en 2022, es la compañía de Zeiss y el software de planeamiento que ellos usan se usa en Veracity, que es la que yo tengo incorporada en mi clínica. Decidí por esa compañía porque la mayoría de los equipos en la clínica y en el centro del quirófano son de Zeiss. Después de Zeiss, Alcon continuó liderando con un sistema muy parecido que se llama SMART. Hace 2 meses, Cassini también está haciendo, liberó, ahora está en el mercado el sistema de planeamiento que se llama Glance. Y Bausch + Lomb está trabajando en Intelligence y yo soy consultora y soy parte de ese proyecto. Entonces yo con mi experiencia tengo reuniones con los planeadores de software y les voy dando un poco el feedback de las cosas que se podrían hacer mejor y qué es lo que los clínicos buscamos. ¿En qué se diferencian estas 4 compañías? Se diferencian en las capacidades de las imágenes, ¿no? Algunos reciben la tomografía computada, otros no. Después se modifican también en el software que utilizan para la planificación. Un dato muy importante y que en el futuro, cuando ustedes lo implementan o tengan que evaluar, es que estos software tengan compatibilidad no solamente con los equipos, sino también con la compañía que les ofrece a ustedes las historias clínicas electrónicas. Porque no sé cómo es en Argentina, pero acá hay diferentes compañías y hay algunas que todavía no están incorporando este tipo de tecnología. Entonces ahí habrá un paso o 2 pasos que continuaría haciéndose de manera manual. Y después otro punto de diferenciación
de estas 4 compañías es el nivel de automatización. Y cuando hablamos de nivel de automatización, ¿qué es lo que yo me refiero? Por ejemplo, si va a cargar una imagen que no esté bien, por ejemplo, si van a cargar una OCT que está... que no está enfocada o que no está claro, o si van a cargar, no sé, una refracción de light trace, que en el light trace figura como que no es accurate, que no está exacta o que ha tenido errores, el paciente tenía ojo seco o el paciente se movió. Entonces, bueno, estas compañías hasta ahora tienen un diferente sistema de automatización. A medida que vaya progresando la tecnología, bueno, calculo que van a ir comparándose. Entonces, ¿cuáles son los diagnósticos y las imágenes que se pueden incorporar en estos softwares? Y bueno, la historia clínica electrónica del paciente, en el caso de Veracity, que es lo que usó, la agudeza visual desde la historia clínica se carga directamente en el software, en Veracity. La refracción del paciente, no solamente de la historia clínica, sino también del eye trace, que el eye trace, además de hacer una topografía y una barometría, también sirve como autorrefractómetro. Y la historia ocular, si el paciente tiene algún otro problema. Y ustedes acá les muestro, ¿no es cierto?, en el software, para darles un ejemplo cómo se integran. Pueden ver que tiene la disponibilidad de diferentes de equipos, y basado en lo que ustedes tienen disponible en la clínica, es el equipo que se elige y que se conecta. Todo esto está hecho por el técnico bueno, ¿no es cierto?, el técnico que trabaja en la clínica con la ayuda del especial. Entonces les voy a mostrar un poco cómo se ven estas diferentes páginas en este software. Y ustedes pueden ver, bueno, está obviamente la información básica en el ojo, si hay alguna historia de cirugía refractiva, si tiene queratoconos, entonces si es una cirugía simple o si es una cirugía que es una cirugía compleja que requiere, no sé, o trip and blue o iris hooks o algún otro elemento. También yo hago mucha cirugía de catarata con MIGS, y todo esto queda ya documentado ahí. La refracción pasa directamente de la historia clínica. Tengo información de la queratometría anterior y posterior, y dice de dónde esas medidas fueron obtenidas. Después, en este caso, esto es para que vean cómo se van integrando o cargando la información en el del eye trace, que es lo que uso como autorrefractómetro. Entonces nos van diciendo cómo las diferentes refracciones van variando a través del tiempo. Y cuál es la última. Entonces, por ejemplo, si un paciente tiene ojo seco y esto va a ir variando, a uno le permite tener con ¿no es cierto?, una sola página todo un poco la historia refractiva. Y después los valores de las queratometrías, los diferentes valores y los diferentes días que estos estudios fueron realizados. Respecto a la automatización, esto es importante, ¿no? Porque en estos errores podemos ver, por ejemplo, en este caso, estaba el paciente no tenía una autorrefractometría que fuera accurate, que fuera correcta. Eso lo hacen las técnicas. Entonces, como que te avisa para que no vayas a tener en cuenta, y uno manualmente lo puede borrar. Entonces, de esa manera vamos haciendo, ¿no es cierto?, sabiendo que
esto es algo que es preciso, que vamos disminuyendo todos los posibles errores que pasan en el planeamiento de la cirugía. Después nos dice que la selección del implante es algo, por cierto, uno cuando va haciendo la integración le dice, bueno, en general yo uso estos implantes, a veces hay implantes que yo uso menos frecuentemente. Entonces, en este caso, estaba usando un implante que no era dentro de la lista de los más comunes que usaba. Entonces me dice que estaba eligiendo, me avisa que hay un implante que no es de los que yo generalmente manejo. Porque puede ocurrir, ¿no es cierto?, un error cuando hacemos el clic para elegir. Entonces, todo esto como que va creando confidencia de que, ¿no es cierto?, que no se están cometiendo errores y va aumentando la precisión. Y después si hay un error entre la refracción y la queratometría. Todas estas cosas que nosotros ya sabemos, pero la verdad que lo hace más simple y aunque las máquinas, ¿no es cierto?, estos software nos digan, uno siempre tiene, yo sigo, ¿no es cierto?, prestando atención y mirando todo. Y si uno ve estos errores, puede, ¿no es cierto?, revisar con más cuidado la historia clínica o a veces, bueno, lo que hago yo muy frecuentemente es volver a repetir todos los exámenes. Y bueno, para ver si estos errores se manejan menos. Y finalmente les quería compartir, bueno, cómo es el sistema de la selección de los lentes, que es lo que está marcado en la parte inferior. Entonces va dividiendo los lentes de acuerdo a las características ópticas, en monofocal, tórico, trifocal, y después los modelos que uno va usando más frecuentemente están ahí, como se dice, por default, y en la última nos ayuda a seleccionar, bueno, el tipo de distancia al que queremos hacerle target al paciente basado en las diferentes, ¿no es cierto?, preferencias del paciente y lo que este paciente esté buscando, ¿no?, más personalizado. Y después acá, si ustedes pueden ver en esta sección, dice comentario. Entonces, mi técnica escribió stiffness, pero se ve que yo noté que tenía la córnea estaba con más stiff y que el paciente tenía ojo seco. Yo hago mucha cirugía de femto con el femtosecond láser. Yo creo que un porcentaje alto de mis pacientes hacen y hay mucho debate que si realmente ayuda a los resultados. Y yo estoy haciendo femtosecond hace mucho tiempo y la verdad que si no hubiera una limitación económica, que es algo acá que los pacientes tienen que pagar, es una expensa extra, yo lo haría en todos mis pacientes, ¿no? A mí me encanta los resultados, me encanta hacer la cirugía y hemos logrado un flujo en el quirófano en donde esto lo podemos hacer sin que haya demasiada pérdida de tiempo. Me gusta corregir el astigmatismo, aunque el paciente no vaya a tener un lente trifocal y generalmente en los casos, como ustedes pueden ver en este paciente, puedo corregir generalmente con el láser de femtosegundo, yo corrijo astigmatismo hasta 1.25 de dioptrías y lo que antes me significaba tener dos diferentes planeamientos, tenía que hacer el planeamiento del implante y todo un sistema diferente de otra página, otra transcripción, era el planeamiento para la cirugía de femtosegundo y la verdad que con el volumen que tengo se me estaba haciendo un poco pesado. Entonces, ¿cómo es el tema de las herramientas que estos software nos ofrecen en términos del cálculo y la selección de los implantes? Bueno, tienen diferentes fórmulas.
La fórmula que yo uso by default, como se dice, es la Barrett Universal, la 2. Después para los lentes tóricos me gusta la Barrett tórica. Y para las incisiones, para corregir el astigmatismo con el femtosecondo, uso la de Donnerfeld. Y bueno, y esto se puede ir a todo. Entonces, la tecnología es a los planeamientos, el calculador del ECRS, Wonsati de Argentina ha aportado tanto, con la diferencia que no hay que ir transcribiendo diferentes papeles o diferentes screens a la computadora. Entonces, por supuesto, quería recalcar que para todos estos pacientes que los llamamos outliners, ¿qué es un outliner? Es un paciente que tiene keratoconos, es un paciente que tuvo cirugía refractiva, por ejemplo, hoy tengo un paciente que tenía un longitud 5, pero y él jura que no tuvo cirugía y yo. Entonces, todo esto todavía estas fórmulas para conseguir los resultados son similares. Además, me sirven mucho para planeación de la corrección de no solamente con el también para los lentes tóricos. Y respecto a, ¿no es cierto?, cuál es mi uso y qué es lo que hago corrientemente con los lentes tóricos. Recording in progress. Siempre llevaba a problemas de comunicación, ¿no? Me enviaste, no me enviaste, lo recibí, no lo recibiste, me fue. En cambio hay, ¿no es cierto?, diferentes grupos de centro todos tenemos acceso a la misma información, ¿no? Y en tiempo real. Recording in progress. Organizando, ¿no es cierto? Esto es como se ve este sistema de planeamiento, todas las diferentes partes, inclusive tienen cuestionarios que se le pueden hacer a los pacientes y en algunos centros yo no lo tengo. También ahí mismo se pueden hacer las historias clínicas y uno hace scan con el Q-code, con un iPad o con el teléfono y el implante directamente se carga en la nota, ¿no es cierto?, quirúrgica del paciente, que antes había que usar un estímulo
ponerlo y eso escanearlo, o si no, los técnicos iban manualmente poniendo, porque acá se pero material de ese tipo de implantes. Y son un montón de números y letras. En cambio esto, bueno, también lo facilita. Y otra la parte es que nos permite lo que se llama la cirugía guiada por imágenes. Es el cali que me ayuda el ángulo. Antes yo lo hacía manual en el Recording in progress. todo correctamente. Después cuando lavaba en el ojo, con el Betadine se borraba y siempre, bueno, a veces había como un poquito de estrés. Ahora el microscopio se proyecta, como ustedes pueden ver, ahí esta línea azul es el ángulo en donde el lente se debe implantar. Y eso es una imagen que se toma basado en los vasos ciliares. Y esa imagen se toma desde el IOL Master, ¿no? Puede ser que incluye la ciclorrotación, que no es la misma para todos los pacientes, y solo se va alineando. Y yo para acceder a esa pedal del FECO. Y reduce los errores del implante por sí, ¿no? La capacidad, bueno, la habilidad de rotación. Y bueno, esto es algo que está interesante. Pero lo más interesante, una de las cosas que más me gusta, es que hace un análisis automatizado de los resultados visuales, ¿no? Una vez, hace unos años, estaba en un meeting con un cirujano refractivo y él decía que hacía muchas cirugías y que todos sus pacientes quedaban 20-20 o 10-10, como se dice allá. Y bueno, yo estaba no sé, estaba más joven todavía, que cómo usaba, no sé, así para monitorear, porque es mucho trabajo y es cierto, y esperar que sea la refracción final del paciente, comparar con lo que uno planeó y y ahí saber, ¿no? Si había algún error. Entonces, bueno, él me dijo que no sabía porque lo veía en los optómetros. Y yo le digo, bueno, ¿cómo sabe entonces que todo queda 20? Y me dice, bueno, contentos. Y a mí no me gusta eso, ¿no? A mí me gusta el real data. Y de esta manera, lo único que hay que hacer a los 3 meses de la cirugía, también se cargan los resultados del postquirúrgico, las refracciones, y de esa manera uno puede calcular y ver, ¿no es cierto?, si planeo que quede plano, cuántos pacientes quedaron plano, cuáles son, cuáles no, y nos va diciendo la diferencia entre el objeto y el resultado. Entonces, es muy, muy interesante. Hay una parte que es importante hoy en día,
que es como la curva de defocos, ¿no es cierto? Las aberraciones que causan los diferentes lentes. Eso no está incorporado, pero en cuanto a lo que es las refracciones y resultados, eso es interesante para saber si estamos usando las fórmulas correctamente, si estamos midiendo a los pacientes correctamente, si las máquinas que nosotros estamos usando están calibradas y están, ¿no es cierto?, en el IO del máster tienen que ser calibradas cada día, si los técnicos están calibrando las máquinas como, bueno, están indicados por los que los producen. ¿Cuáles algunos para incorporar esta técnica? Y técnicas, como por ejemplo el costo inicial, que es como una suscripción, como Netflix, ¿no? Y que, bueno, varía de compañía en compañía. Lo bueno es que mientras más compañías lo vayan ofreciendo, más barato se va a hacer por una cuestión de mercado. Y después la curva de aprendizaje, no solamente del cirujano, también del personal. La mayoría de mis técnicos son gente muy joven, así que no ha habido problema y la verdad que a mí me ha resultado también muy fácil. Y bueno, como ya les había explicado antes, el de privacidad y bueno, que sean sistemas que realmente digan y que no, a lo mejor dicen, no, nosotros tenemos un sistema de privacidad que es bueno, pero el sistema operativo es tipo 1, tipo 2, que eso ya es viejo, a lo mejor era bueno hace 10 años atrás, pero todos esos índices, y estas son cosas que entender que es un software, entender que es un hardware, que entender qué es cuando es, ¿no es cierto?, la privacidad, qué es encriptado, qué es los también me decían la palabra encriptado, yo decía, bueno, ya está seguro. Y resulta no, que no, ¿no es cierto?, que tiene que tener ciertas especificaciones para que cumplan estos, ¿no es cierto?, las leyes de privacidad y para que realmente sean seguros. Creo que es todo un conocimiento que tenemos que incorporar y aprender, y yo me encuentro a mi edad aprendiendo el vocabulario, porque hay algún problema, yo voy a ser responsable, no solamente como dueña de una clínica, sino como cirujana. Un estudio, entonces mejor vemos los resultados, es así, es como se ve en este paciente y poder mejorar el astigmatismo. Lo va eligiendo yo y al final
términos Recording de in tus progress. outcomes, ¿no? ¿Viste? ¿Haces plano y estás en plano o estás en 0,35 o estás en esto? Y después, bueno, ¿qué pasa con esos ojos que no estás y que hiciste todo bien? ¿No? Porque eso es lo que estoy notando. Yo digo, yo hice todo bien y no siempre es el 0,0, ¿no? Y entonces ver y decir, bueno, ¿qué fórmula usaste? ¿Qué características de este ojo? Y bueno, y es, ¿no es cierto?, un camino de aprendizaje, uno tiene que ir adaptándose. Pero yo lo veo, Manuel, cuando nosotros hablamos al principio, ¿viste? No, esto me falta mucho en Argentina. Y yo te digo, no tanto. Ya con todas estas compañías seguramente van a buscar el mercado latino y, o si no, simplemente la gente local, ¿viste? Los chicos hacen estos planeamientos de software y bueno, va a estar y van a estar todos agradecidos. Perfecto. Sole, muchas gracias. Por una cuestión de tiempo tenemos que seguir, pero te agradecemos nuevamente por siempre estar, siempre colaborar y siempre trayéndonos cosas nuevas, que eso está buenísimo y cómo se está trabajando en el primer mundo. Eso es muy bien. Así que bueno, muchas gracias por la invitación y Por felicitaciones. favor, gracias. Bueno, vamos a seguir con nuestro siguiente expositor, que es el doctor Kevin Miller. Hello, Kevin. Are you there? I think. I'm here. Thank you. Yes. Nice How to are see you, you. Kevin? All's good. Nice to see you too. I'm going to present you to all the auditorium, okay, in Spanish. So, but you kind of get some of the Spanish we talk. So, bueno, el doctor Kevin Miller es profesor en oftalmología y es jefe del servicio de cirugía y de catarata de cirugía refractiva en el Stein Eye Institute de Los Ángeles, que corresponde a la Universidad de California, al UCLA, y actualmente también forma parte del comité ejecutivo del ASCAR, de la Sociedad Americana de Cirugía de Catarata y Refractiva, y él es un profesor que siempre está comprometido con la enseñanza, tiene fellows, tiene residentes, y él trabaja continuamente con ellos. Yo tuve la posibilidad de estar un año con él en Los Ángeles, ya hace unos años. It's been a decade since I was there, so doing the international fellowship. So thank you very much for being here again. Every year it's an honor to have you here with your. We ask you for 2 talks today, so we kind of ask for more. Every year we ask for more to you. La primera charla va a ser de cómo manejamos los pacientes insatisfechos con lentes multifocales. So the first talk is going to be about the management of unhappy patients with multifocal IOL. So Kevin, you're free to start. Thank you very much for being here. No, thank you for inviting me, and I apologize. My Spanish is just not up to snuff, so I will do this in English, and I hope you can follow along. Is that visible to everybody? Yes, we can see. Okay. So how to manage the unhappy multifocal lens patient. So these are my financial disclosures. So this is kind of a joke slide, but there are no unhappy multifocal lens patients, right? Of course there are, but there are not a lot of them. But the few that are out there, they will, you will remember them. They will come back again and again and again. So in order to deal with the unhappy multifocal patient, it really helps to step back and figure out what makes for a happy multifocal lens patient. And it's pretty simple, actually, when you think about it. It's uncomplicated surgery, good uncorrected distance and near visual acuity in both eyes, good visual quality, and then no binocular vision disturbance. So that's what makes for a happy multifocal patient. And I think it's important to know that despite all the papers and presentations that you will hear to the contrary, the majority of patients implanted with multifocal lenses are very happy with them. There's only a few that have problems, and most of those problems can be fixed.
So what makes for an unhappy patient? It's just the opposite, really. It's a surgical complication, poor uncorrected distance or near visual acuity in either or both eyes, poor visual quality, or some sort of binocular vision disturbance, double vision, for instance. In my experience, people used to talk about, avoiding certain types of patients, being careful about engineers and crazy patients. I don't find that these things are very helpful. I don't think personality type influences patient satisfaction, nor do I think occupation influences satisfaction. I've implanted pilots, I've implanted engineers, I've implanted crazy people. And, if everything turns out well, these are really happy patients. In fact, they're sometimes the happiest, especially the engineers. But they're demanding, of course, and you have to meet their expectations. So in order to explain multifocals to patients, it helps to understand the different types of multifocal lenses that are on the market. And we've gone through some evolution here. So this is a good categorization, I think, of lenses. So you have zonal refractive lenses, you have split bifocals, you have full diffractive lenses they come in bifocal, trifocal, and quadrifocal varieties, and you have combination diffractive, refractive lenses. So I'll give you some examples of each of these. So this is the prototypical zonal refractive lens. We don't sell this lens anymore in the US. I don't think it's available actually anywhere in the world. So the original lens was the array lens. It has concentric rings of distance and near going from the center to the periphery. This was rebranded. The zones were smooth, the transitions were smooth, and the ring sizes were changed a little bit. And it was rebranded as the Resume lens, again, still the zonal refractive lens. And this lens caused pretty intense halos around lights, and the quality of near vision really wasn't that good. This is a split bifocal that's currently on the market, at least in the United States. It's the Lenstech Clearview 2 and the Clearview 3, and it's a bifocal lens. It's like two lenses sandwiched together, one's distance and one's near. I have explanted this lens. I've actually never implanted it, but it is on the market. And you can imagine what the issues would be for somebody with this lens. They get a streak through lights that's opposite, 90 degrees away from the bifocal fusion when they look off in the distance at night. Then you have the full diffractive lenses, and there's many of these on the market. This is one of many. This is the Tecnis multifocal lens by J&J. This is a toric version. The original multifocal lens, the original diffractive multifocal lens was the 3M lens, which actually never made it to market. This technology was picked up by Alcon. And this is the prototypical diffractive refractive lens. This is the Restore lens from Alcon. The central 3.6 millimeters of the optic is diffractive, and then the zone from 3.6 millimeters out to this periphery, which is 6 millimeters, is refractive distance only. Now, depending on the type of lens, that's going to determine the side effects or the symptoms or the negative effects that the patients are going to experience. For instance, you can imagine with this particular style of lens, the Restore lens, the reading vision would be pupil size dependent. Under low light, they would have decent reading vision. Under dim light, with the pupil dilated, where the lens becomes mostly distance dominant, their reading vision would fall off. That's what you'd expect, and that in fact is what happens. So there are visual compromises with multifocal lenses. You have to give up something to get something. And as long as patients are aware of the visual compromises, usually they're actually quite okay with that. So these are the compromises. There's reduced contrast. We're focusing light from multiple places in space onto the retina simultaneously, so things get washed out. So that's reduced contrast. For the diffractive designs, there's halos around pinpoint light sources, particularly at night. Most patients don't notice problems during the daytime. There may be difficulty reading under low light conditions with some models, such as the Restore lens. And then there are optical aberrations with all of these lenses if the lens is not centered properly in the pupil. In fact, with the diffractive multifocals, the entire central ring needs to be inside the pupil space. Otherwise, visual quality will suffer. And I've actually had to reposition some multifocals to get the central ring inside the pupil. So what does the ideal multifocal candidate look like?
but it's actually pretty simple. This person wants relative spectacle independence. And I say relative because they're all going to wear glasses afterwards. And I tell them, I tell them, you will be wearing sunglasses, if nothing else. If you need to pick a splinter out of your finger that you need high magnification for that, you're going to go and get some high powered, drugstore reading glasses. So there will be glasses in your future, hopefully not all the time though. So this patient should understand the limitations of the technology. This is not like being 20 years old where you can focus in and out. There's discrete points of focus. The patient can afford the cost. These are expensive lenses. And this patient has no ocular comorbidity. And this is really important. There should be no ocular comorbidity, at least no vision limiting ocular comorbidity. And there's tons of things that fall into this bucket, things that will reduce the patient's ability to use one of these lenses. I always get nervous when I hear talks, people on the podium saying, I implant, pick the number, 85% of the patients in my practice with multifocal lens implants. I think that's way too high. I think in my practice, 50% of the patients right off the bat not eligible for multifocal for a variety of reasons. And of the 50% that are eligible, in my experience, about 2/3 of them opt for multifocals. It's probably lower in many practices. So in my entire practice, only about 1/3 of my patients actually get implanted with the multifocal. So anybody that's implanting more than 50% is probably inappropriately implanting in their patients. So what are the contraindications to multifocal implantation? Well, vision limiting comorbidity in either eye, a monofocal lens in the fellow eye. I'm not a mix and match person. In order to get good quality reading vision, you need to have a multifocal in both eyes. You're going to have low contrast in one eye and no vision in the other eye if it's targeted for distance. And you put those together and the reading vision is going to be terrible. So you need to have a multifocal in both eyes for them to work properly. High amounts of astigmatism in either eye, unless you have a toric lens that can handle that. Irregular astigmatism, that should be obvious. Previous keratorefractive surgery in my practice is a hard stop. I do not implant multifocals in patients who have had radial keratotomy, PRK, LASIK, SMILE. I know some people do. I think the odds of hitting your target refraction are not that good. And so I think it's just kind of a bad idea. And it's also difficult to do refractive touch-ups in eyes that have already had LASIK, for instance. Like if you end up hyperopic, you're going to do a hyperopic PRK on top of their myopic LASIK or PRK. Not a great idea. So previous refractive surgery, I don't go there. Potentially problematic conditions in either eye. An example would be somebody with with phacodonesis. Say they have pseudoexfoliation, their lens is a little bit wobbly. I think it's just probably a bad idea to implant a multifocal in such an eye because the lens may down the road decenter and then you're going to have problems. And then, as I mentioned, any binocular vision disturbance, if they have a strabismus of any sort, it's or accommodative issues, convergence insufficiency, the quality of their reading is just not going to be good. So I try to stay away from patients with strabismus and accommodative issues. Now, there's a ton of ocular comorbidities that you would want to avoid. Dry eyes, an obvious one, any retinal pathology, epiretinal membranes, vitreomacular traction, the list is endless. So you want to just screen for these things and just not implant these patients. So what can you do to reduce the risk of ending up with an unhappy patient? Well, you want to avoid implanting those with the contraindications just mentioned. You want to take care in ocular biometry, which you're going to do for all of your patients. This is not unique to the patients that are going to be implanted with the multifocal. You want to take care in managing their corneal astigmatism. This is super important. You want a very good result. You want the astigmatism to be less than 0.75 diopters, and that's assuming a spherical equivalent refractive error of close to 0. The greater the spherical equivalent refractive error, the less the astigmatism has to be after surgery. And then this is not really talked about much, but this is really important. You want to take care in handling the lens in the operating room. You never touch the optic of one of these diffractive multifocals. You'll damage it. You want to leave the lens in the loading bay of the injector until you're ready to implant it. Don't advance it down into the nose cone and have it sitting there for minutes or so. You want it in the bay.
And then you want to make sure, if you can, to position the central ring of that diffractive multifocal in the center of the pupil. And if you can use intraoperative aberrometry to confirm the power, I think that adds some level of assurance that you've got the right power, because the powering of these lenses is very important. So what do you do now if you find yourself in trouble? You've done everything right, or you didn't do everything right. You have an unhappy patient in front of you. What do you do? So these are my pearls for handling the unhappy patient. And this really applies to all patients, not just multifocal patients. It really is across the board for all patients. But since this is a multifocal talk, we'll talk about it in that light. So the first thing is, don't abandon the patient if he or she is unhappy. It's really easy to sort of like kick the patient off to the retina specialist. Oh, I know what's going on. Go see a retina. And they go off and see a retina, and all of a sudden the next person they see and the next person they see, and then they find a lawyer. So don't, as much as you don't want an unhappy patient in front of you, just let them vent, and don't abandon them. These are the patients you have to spend extra time with, and you really need to spend the extra time. Next thing is, so don't abandon them, and then figure out what the problem is. Usually you can figure this out. This is not rocket science for most of these patients. You can usually figure out what's going on. Fix the problem if you can before moving on to second eye surgery. The last thing most patients want to hear is, oh, I'm sorry you're not happy with the lens I put in your first eye, but don't worry, I'm going to put a completely different lens in your second eye and you're going to be really happy. Think about what that sounds like from the patient's perspective. It sounds like you're just sweeping me under the rug, and you don't even know if the second eye is going to come out better than the first eye. So most patients want you to fix the first eye before they give you permission to move on to the second eye. So, and then I think it's just bad practice to mix and match lenses when you implant the second eye. You want the reading focus to be at the same point as the first eye. So you want the summation that comes with by implanting the same lens binocularly. I know there's a lot of mix and match that goes on out there. I see all those patients in my practice. I can tell you mix and match doesn't always work. You're setting yourself up for a potential downfall. And what's going to happen, the patient's always going to be testing one eye against the other, and they're going to blame the lens implant for whatever perceived, downfall that they experience. If you put the same lens in both eyes, they're not going to blame the lens. So don't abandon the patient. You will be uncomfortable when your patient's unhappy. That's just human nature. They're going to blame you overtly or subtly for their problems. At times, you will be to blame because you didn't do a good job with the surgery or whatever happened. So sometimes you just have to take it. Take the blame. And your natural instinct is going to be to go on the defense, to find something else to blame. Blame the lens, blame the phaco machine, blame the OR staff, blame the technician that did the lens power calculations. But don't do that. Don't play the blame game. Take the hit that they're sending your way. So you got to think from the patient's perspective. They're afraid or they're frustrated. They're looking to you basically for assurance that in the end, everything's going to be okay. So you need to assure them you'll do everything in your power to sort out and fix their problem. Even if you won't be able to fix it, you have to assure them you're going to do everything you can. They would like also to know, the patients want to know that you've seen this problem before and you have a plan of action. The last thing any patient wants to hear is, oh my gosh, never seen this one before. They don't want to hear that. So you want to figure out what the problem is, come up with a plan of action. So figuring out what the problem is, most of the time, the patient is simply going to have a refractive error. And, sometimes it will be an anterior segment comorbidity. Maybe you missed it. Maybe it's dry eye. Maybe it's basement membrane dystrophy, a bunch of things. Maybe you just have irregular astigmatism. Sometimes it will be a posterior segment comorbidity. Sometimes it will be the posterior capsule, or sometimes it's even the lens itself. The lens got damaged. So figure out what the problem is and then try to address that problem. So this is just a short list of comorbidities, anterior and posterior segment. Many of these things can be fixed. Some can't. If they have advanced glaucoma, you probably shouldn't have put the lens implant in. If they have bad macular degeneration, also, should have screened that better. But if they have other things, blepharitis, cystoid macular edema, epiretinal memories, dry eye, those things can be fixed or treated. So fix the problem if you can. Correct refractive errors if you have to with glasses or contact lens or lens exchange. Piggyback lens, maybe corneal refractive surgery, and there's different flavors of that.
and treat comorbidities that are treatable. Dry eye, obviously, basement membrane dystrophy, posterior capsule opacification, cystoid macular edema, and et cetera, et cetera. So many things can be fixed. If there's no refractive error or obvious comorbidity in the anterior or posterior segments, and especially if the quality of the near vision is poor, you might consider a multifocal lens exchange. These lenses can get beat up before they're implanted. If you're circulating, or if your scrub technician or scrub nurse is squeezing and clamping down on the lens as they're loading into the lens injector, they may just destroy the central diffractive optic, and maybe it just needs to be swapped out. Have I done that before? Yes. Has it fixed the problem? Yes. So think about that. If everything looks good, but the quality of the reading vision is poor or waxy, you might want to exchange the lens. And it helps if you have a wavefront map that indicates that there's significant internal high order aberrations coming from the lens. So I'm not a mix and match person. I don't believe in mix and match. I think multifocal lenses work best if there's binocular summation at distance and near. This will not occur optimally if the lenses have different near focal points. And as I mentioned earlier, patients will always prefer one eye over the other and blame the IOL in the poor seeing eye for any underperformance. So I'd just say, just don't give them that opportunity. So just to summarize, this is my approach to dealing with the unhappy multifocal patient. And it spills over to any patient who's unhappy. Don't abandon the patient. If he or she is unhappy, figure out what the problem is. Fix the problem if you can before moving on to second eye surgery, and don't mix and match lenses. So thank you. Thank you, Kevin. A couple of questions, quick questions. Yeah. In the majority of your cases, of your experience, what was the main cause of unhappy patient? The refractive errors? Refractive error. Far and away the most common thing. That's 80% of all the patients, it's refractive error. Okay, and if you had to make a decision of doing a laser surgery, like a touch-up, how long do you wait until to do that? You wait well, the answer is always until you have refractive stability. But practically, in my experience, that's usually 3 to 4 months out. And what about if this case is the first eye? So you wait to take care of this eye and then move on to the other eye? Well, that's a good question. So that comes up actually not infrequently. My encouragement to the patient is just to move on and do the second eye. If I can assure them that we're going to take care of the first eye, because if both eyes are off, I'd rather just do the refractive touch up both eyes at the same time. Otherwise, this just gets dragged out forever. Yeah. So usually I see patients the day after and then 2 weeks after surgery. If at 2 weeks post-op, there's clearly a refractive error, but I can refract them to a good vision, then I'll have a conversation. I'll say, look, we're off by a little bit, not a big deal, but if this persists, and it may not, but if it persists, then I'd like to do a touch-up PRK or LASIK to get you better. But we have to deal with what are we going to do with the second eye. We're going to wait, but it's going to be 3 or 4 months before I feel comfortable doing that. Do you want to go ahead and wait 3 or 4 months and then do the first eye, and then we do the second eye cataract surgery, and then maybe we have the same situation, we go another 3 or 4 months. So now we're like 8 or 9 months down the road before you get to the end of this. Or, do we just go ahead and do the second eye, we see how that turns out, and then 3 or 4 months after that eye, we do both eyes at the same time, one or both eyes. Most people, if they can see that, they can get good visual acuity with the refraction, they're comfortable moving ahead with the second one. But you have to kind of play it, according to the patient's desires. And okay. And when you choose to use multifocal lenses, what eye do you do first? The dominant, non-dominant? That's a common conversation, but patients usually come in with one eye that's worse than the other eye. Are you going to say, I'm going to do your better seeing eye because it's the dominant eye? I don't think most people do that. Most people want you to do their bad eye. Whichever eye is giving them the most trouble, you do the bad eye first. And if that's a non-dominant eye, so be it. So I don't let dominance work into my planning. The slight exception is if I'm going to do monovision.
Yeah, you want to, the near eye is easy because if you're off by a little bit, it's just you hold print at a different distance. You know, the distance size is critical in the monovision because you only have one eye to hit distance. So if there's a chance, and it really doesn't matter whether the dominant eye or the non-dominant eye is the distance eye, but the first eye I do when patients say they want monovision, I do the first eye for distance rather than the first eye for near. Because if I miss distance in the first eye, at least I got another chance in the other eye to hit distance. There's a question in the chat. Yeah. When you're doing an IOL exchange, what type of IOL would you prefer to be implant instead of a multifocal? Yeah, just a monofocal. I mean, Monofocal? I use mostly single piece acrylic lenses. And if you, I can say this, I've been doing multifocals now for 15 or 16 years. I've only exchanged two patients. Four eyes. And one of the patients was sent to me from outside, wasn't my patient. So one my patient, one outside. I exchanged multifocal for monofocal, and I'm pretty sure I did a single piece acrylic lens. I have exchanged way more multifocals for multifocals than I have multifocal for monofocal. Okay. Great, thank you. Any other question? Any more questions? Guido, you wanna? Thank you very much, Kevin, for being part of our program. It's a great honor. Yes, I have a question. If you have an unhappy patient with the vision at night, no, with the halos, the glares, the quality of their vision, and you have to operate the second eye, the fellow eye, how do you manage this patient? Because you don't like to. It was very clear that you don't like the mismatch. So they're not happy with the first eye, right? Yes. Yeah. The quality of the vision at night because of the halos and glares in diffractive multifocal IOLs. Yeah. So you have to figure out why is it that they are more bothered than everybody else? And oftentimes the case is that there's a lot of wrinkles or haze in the capsule. So in that case, what I may do, in fact, what I often do is I'll just sit on them. I'll get them 6 months or so out from the surgery, open up the capsule with the YAG laser, and usually that solves their problems. And then they feel, okay, now I like to do the other eye. So I don't jump. I'm not quick to jump to a lens exchange, because most of the time you don't need to. So if the quality of vision is not good right off the bat, sometimes it's just subtle corneal edema. Sometimes you can't see the corneal edema, but you can measure it, say on a Pentacam or just ultrasonic pachymetry. You'll see that one eye's 20 microns thicker than the other eye, so that can cause things to be soft. But if the halos are really amplified, I find most of the time it's because the capsule's wrinkled or slightly opacified. And as soon as you get those wrinkles gone out of there, the quality bumps up a lot. So I just sit on them. Now, if I can convince them that I'm going to get them better, and they feel comfortable with that, then we'll go ahead and do the other eye, and then deal with both capsules. What one eye does, usually the other eye does. Although I may, I'm so sensitive now to sort of floppy capsular bags. I'm often putting in capsule tension rings now. If I see a floppy bag, I put more capsule tension rings in eyes that have floppy bags than I do eyes that have zonular issues. It's sort of my floppy bag solution. Right. If you see the floppy bag in the cataract operation, they're going to have a ton of wrinkles after surgery. Yes, that's right. Because sometimes you implant a multifocal IOL and you see the posterior capsule, the opacity of it, and you ask yourself, when do I have to perform the YAG laser because the patient is uncomfortable or unhappy? Yeah. So that's great advice. Thank you very much. Yeah. You just don't want to YAG too soon and have the lens decentered. Decentered multifocal is a really bad thing. So I'm super conservative. I almost never YAG before 3 months. I'm sorry, before 6 months, especially if you have a capsule tension ring in the eye. Yeah. Great. You want to go with a second talk? Sure. Bueno, ahora nos va a dar la segunda charla que nos va a hablar de manejo de efectos de iris y de iris artificiales. Así que, again, thank you very much, Kevin, and you can go ahead and with the second talk. Thanks. I got to find it. Got buried back here. Here we go. Is that visible? Yes. Okay. So this is a small iris defect management talk. Okay. So these are,
there's small defects and there's large defects. I have a lot of experience with large. I've actually more experience with large defects than I do with small defects, but there's a lot of small defects. And these are some of this is probably most of the small defects that you would encounter. So there's iris prolapse causing problems, iris bleeding, iatrogenic iris atrophy, iridodialyses, peaked pupil, sphincter tears, and then traumatic mydriasis. So these are what I call the small iris defect problems. So I'm going to show you one. This is me doing a lens exchange, and I got iris prolapse during the first exchange. Oops, why is it not? That's great. Hold on, I'm sorry. This was playing just a moment ago. Let me open up another version. There we go. So I'm doing a lens exchange for dysphotopsias. This is a multifocal, actually. And you see the iris came out. So you never want to poke the iris back in. That does not work. It's being pushed out. And if you push it in while it's being pushed out, you end up just poking holes in the iris. So I'm trying to get the viscoelastic out from behind the iris. I'm going to sort of gently sweep it from the side, and it just doesn't want to go in. So it's fine. I'm just going to leave it there. I changed my position at the microscope, so now I'm operating superiorly. Actually, this is a patient who had dysphotopsias, negative dysphotopsias. So you can leave the iris in there. It's perfectly happy sitting in there and plugging that corneal incision. You can do your entire procedure, and then at the very end, you just kind of pull it back in usually with some miotic agent. So notice that iris is it's happy sitting there. Now I'd use a little viscoelastic and it goes right back in, and I really haven't lost any iris pigment epithelium. It's when it comes out and gets shredded, then you're in a bad situation. So notice you can't even tell that the iris was ever out the incision over there on the left-hand side. Now I've just dialed in this replacement lens implant. So that's one thing, you just leave it out, move to a new location, and then get it back in afterwards. Now here's where it didn't go so well. This is an eye that has a Malyugin ring. I'm done putting my lens in. You can see the iris was coming out during the procedure. It was one of these floppy iris. I'm sorry, I'm putting the lens in now. Iris had been coming out during the procedure despite the use of the Malyugin ring. And you can see it just keeps, once it gets shredded, it just wants to keep coming out. So you just do everything you can. When you blow it back in, I like to use viscoelastic to blow it back in. Now we're going to take out the ring. More viscoelastic, blow it back in. Just never poke it in. And here's where I really struggled. The thing wanted to catch on the iris here. So I'm trying to get the iris off the insertion device, which I do. So this is not a great result. It's better than it could have been, but this is what you want to try to avoid when you have iris prolapse. So iris bleeding is another problem you can see. It's usually self-limited. You don't have big problems with this. It stops more quickly if you inject epinephrine or phenylephrine. Raising the eye pressure is also very helpful. And these things usually just stop pretty quickly. So we don't really ever struggle too much with iris bleeding. Iatrogenic iris atrophy, like you saw with the iris prolapse, is something you really want to try to avoid at all costs, especially when it's in the lid fissure. If the involved area is large, pretty much you can't suture this close with anything, right? So if it's large, you're going to have to treat it with an artificial pupil contact lens or an artificial iris implant. And here's one of like hundreds of patients I have in my practice. Now, this is a lady who accidentally stabbed her left eye with scissors when she was like 11 or 12 years old. And then, now as an adult, she had developed a cataract in the eye. Somebody did very nice cataract surgery, put a toric lens in the eye. She was actually 20/20 uncorrected, but she could no longer drive at night because every single light she looked off in the distance had a big band going through it. And you can understand why, because the light was glaring off the side of the implant, which wasn't covered.
So I thought she, so you can't suture this. This is not a small iris defect, but I put an artificial iris device in her. This is the second patient I ever implanted actually with an iris. And here she is post-operatively, at conversational distance, which would be, say, the left picture or the top right. You can't tell there's anything wrong with this eye now. Of course, when you shine a lot of light on it and take a close-up photo, looks kind of odd. She's got two pupils, right? One big pupil and one small pupil. But this is a great solution for the very large iris defect patients. Now, this is a more typical thing that we'll see. This is a patient who had a capsule rupture and then a vitrectomy. And in the process of doing the vitrectomy, the iris jumped into the vitrector, and then the iris sphincter got ripped right there. But this is pretty easy to do too. So you want to really stay far away from the iris with your vitrector. I ended up repairing this. This was way back in my early days, and I kind of regret my repair because I wish now every time I look at this thing, I wish I had placed one more suture at the pupil margin to round it up a little bit. I mean, the fundamental thing is we got the edge of the lens implant covered, so that's huge. And the rest of it's just cosmetic. So it would have been nice to have a rounder pupil. Here's how we repair small peripheral iris defects. So just make paracenteses on either side of the defect. Then we inject some miotic agent like Miochol or Myostatin to constrict the pupil. And then this is a 10-0 Prolene suture on a CIF4 needle. And we dock it to a cannula, and then we bring the needle out the eye. And then I use a seeps or sliding knot technique most of the time to tie the sutures. You can use seepser. I think this one's just better. And you put as many sutures in as necessary to close the defect. And you can really finesse these things. You can get, pretty round pupils actually, if you're good at this. This is another patient who I approached in a slightly different way. This is a lady who had a very hyperopic eye. She was like +6 or +7. The lens implant that she had placed into her right eye was a +31. But in her cataract surgery, which I did not perform, the iris prolapsed outside the eye, and she lost a lot of iris pigment epithelium temporally. So she had horrific glare symptoms. Everything was washed out. Contrast acuity was really, really poor. And you can see why. This is her close-up of the iris showing a large area where there's an iris transillumination defect temporally. You can actually see the edge of the lens implant and the haptic through this iris transillumination defect. So I thought she might do well if I could put a modified capsule tension ring into the capsular bag with the black occluder paddle aligned with that iris defect. Now, sadly, these devices are no longer sold by Morcher. They were taken off the market a couple of years ago. But here, this is what she looked like post-operatively. So clinically, you can't really tell any difference. But if you look at the bottom right photograph, you can see on the temporal side of the pupil, there's a little arc-shaped reflection. That's the innermost aspect of the modified capsule tension ring. And if you do the same pictures now, retroillumination, you won't be able to see any iris transillumination. So this is what these modified capsule tension rings look like. This is a Morcher 96F. This is a really old video, very low quality video, but gives you an idea what these things look like. Now sadly they're no longer available. These are a really nice solution for iris prolapse transillumination defects. So you dial in. Of course, you have to visco dissect open the capsular bag. And then you dial in the open end, the non-paddle portion of the ring. And usually it sort of gets stuck at some point, and then you end up putting a lot of stress on the capsular rhexis. Of course, you don't want to split open the capsular rhexis. So what I did at this point is I just went inside a paracentesis incision with a Kuglin hook or an iris push-pull hook, and then I end up pushing the ring in using the iris push-pull hook as kind of a fulcrum, so I'm not putting excess stress on the anterior capsule. So here we're gonna be pushing against the iris push-pull. You can see it slowly dials around, and then once we get the occluder paddle in, then it's just a matter of dunking it behind the capsular rhexis and orienting the occluder paddle to the portion of the iris that has the transillumination defect. Of course, this patient also has somewhat loose sonules, so that made it even more interesting.
Now, this was a different patient than the one I showed you, or this is, I put a bunch of these in. So we aligned it with the defect. So, oops, sorry about that. Let me go back to. So that the patient I showed you previously, this was her iris transillumination defect. And this is what she looks like after the black occluder paddle goes in. You can't see any iris transillumination. So that thing on the left-hand side is totally gone now. So these things are really nice for, smallish transillumination defects. Another thing I'll show you is the suture repair of a peripheral iridectomy. So this is an example on the bottom right. That's closable with sutures. So you want to make sure it is small enough. Use non-absorbable tenoproline sutures. You can use either mechanical or a seeps or sliding knot, or you can tie inside the eye, as like Ahmed likes to do. And you place as many sutures as necessary to close the defect. So here's kind of what that looks like intraoperatively. So you got to make sure you don't catch the corneal fiber. So you notice I wiggled a little bit as I went in there. You're going to grab enough iris tissue that you can, you're going to get some, it's not going to cheese wire through. Then you grab iris tissue on the other side, and then you always try to dock inside the eye with a cannula so that you're not catching corneal fibers on the exit. So here I'm going to go in my second paracentesis, if I can find it. We dock to the cannula and then just drive it through. If you just force your way through the cornea, you'll oftentimes catch corneal fibers, and you'll find you can't tie your sutures in the eye. Then you have to take the whole thing out and start over again. So always dock. That's a viscoelastic cannula? Yeah, I usually use a Healon viscoelastic cannula. It fits, it fits the size of these sutures pretty nicely. I'm not going to bore you with all this. This is just kind of pulling it through using the seeps or sliding knot techniques. I've got one suture passed here, and we put a couple more sutures in to finish up. And you always use tenoproline? Yes, tenoproline. And this is what that same eye looked like as after I'd finished closing. Now I'm taking out the viscoelastic. So you can get a nice cosmetic result and a good functional result. Just, the iris is pretty stretchy. It will cheese wire sometimes, especially if it's fibrotic, but most of the time it stretches pretty nicely. You can close pretty large defects, but not all defects, obviously. So iridodialysis repair, I like to make a Hoffman pocket before I open the eye. And then if I have a cataract, I take out the cataract to get more space. Then you use tenoproline sutures to close the iridodialysis. And I like to pass the sutures in a horizontal mattress fashion as far on the iris periphery as possible. There's all kinds of different techniques here. There's sewing machine approaches and whatnot. This will show you how I've repaired this particular one. So this patient had traumatic cataract and iridodialysis. So here I am just making a Hoffman pocket in the area where we have the iridodialysis. And then we'll go ahead and take out the cataract. This patient also had, because of the trauma, had a dense posterior capsule plaque, which you can see back there. That plaque just wasn't going to come off. So I just took it out with the YAG laser later on. Here I am putting in a capsule tension ring. And next we're going to repair the iridodialysis. I actually use a cutting needle now rather than the CIF4. It's just a little hard to drive that thing through the sclera. So that's one pass, and then we do another pass. So just a horizontal mattress, but you want to be as far out in the periphery as you can possibly get. And then you retrieve the sutures to the Hoffman pocket and tie. And you can pass as many sutures as you need to until you close the defect. But you don't want to take too much tissue when you're doing your suture passes, otherwise you'll end up ovalizing the pupil. So I YAG the capsule on that patient, a few months down the road. So here's another problem you'll see occasionally. It's a peaked pupil. It's usually from vitreous or iris strands that are incarcerated in the incision. So you need to correct this problem before you close the eye and not send the patient out and then have to correct it, months later.
Occasionally, the problem is caused by a haptic tuck of the posterior iris or fibrosis on the posterior iris surface. And then postoperatively, you may need to perform a laser vitreolysis or an anterior vitrectomy to resolve this problem. So that's a quick fly through of some of the more common problems that we'll see that are amenable to contact lens and artificial iris approaches, with sutures and vitrectomy and so on. So happy to take any questions. Thank you, Kevin. Yes, I think that when you see a patient that was that had surgery in another place with another ophthalmologist, the pupil is our presentation to our colleagues, because you don't want to see that pupil damage, and you're always happy when you have a round, beautiful pupil after cataract surgery, because it's like I said, it's our presentation to other colleagues. So if the pupil's not round after surgery, you have to be able to explain why it's not round. At the end of your surgery, that pupil should be round and it should not be displaced. If it's not round, if it's displaced, there's something going on, and you shouldn't leave the eye until you fix that problem. If it's an anterior chamber lens, it's probably the iris. It got tucked by the iris. If you broke the capsule and it's peaked, you've probably got vitreous to the incision. I mean, it's pretty obvious what's going on. Yeah. So you should fix these things before you leave the eye. But you always try to fix it right in the moment, or you said, well, let the eye cool down. I wait a couple of weeks and then go back to the OR, or no patient wants to go back to the OR. So, yeah, I know that. So I do everything I can to fix it then and there. Okay. If I can't see what I'm doing because the cornea is so beat up, then yes, and then we close up and let the eye recover. But if there's any visibility, try to fix it then and there. Okay, great. If you're performing a surgery and you have a complication with a defect on the iris, you have to convert your anesthesia. What do you do to solve that, to fix that problem and patient? Yeah, it's not a good idea to suture the iris under topical anesthesia. So if you're going in and you're going to be working on the iris, just block the patient or do under general. Yeah, you don't want to be suturing and tugging on the iris. There's a visceral pain that occurs when you pull on the iris. It's the same thing when you suddenly pressurize the eye. You have a high myopia and you suddenly pressurize the eye and they go, oh, that's what it's like. It's like a visceral pain that they feel when you tug on the iris. So block these patients. Do you? I see a lot of time that you use the pocket, the Hoffman pocket, to just kind of. Are you always prefer that technique, or do you want a sclerotomy? Do you want to perform a sclerotomy and then? Depends on the suture. If it's 9 or 10 or Prolene, I usually bury the knots in a Hoffman pocket. If it's a Gore-Tex suture, you don't want to do those under a Hoffman pocket. So they'll erode 9 times out of 10. So if you're using Gore-Tex, you have to bury the knots. Yeah. Okay. Inside the eye. Yeah. Nice thing about Gore-Tex, I talked to the people over at Gore Company, and they're actually coming out with this very small gauge suture soon. This ropey stuff, this CV8 Gore-Tex that we use now, it's just awful, Yes. But they know they've heard the ophthalmology community, and they're very aware that we want to use their material. We just want a smaller gauge, and they're coming out with one. Well, because the process was different. We began using the Gore-Tex with the cardiothoracic gauges, and then they realized the ophthalmologists are using that, so it's going to be smaller. That's the suture we all use is called CV8. CV8. You know what CV stands for? No. Cardiovascular. It was. Yeah, they're using cardiovascular. Yeah, it's cardiovascular. It's designed for them. And if you look at the package insert on the CV8 suture, it actually says not intended for ophthalmic use. So everybody says it's off-label. No, it's not. It's anti-label. It's opposite to the label. It says don't use it, and we all use it. Okay, great. Any other question from the audience? If not, we would like to thank you again, because I know you have to take time off of your clinic. You have patients. I got patients waiting for me. Yeah, thank you very much
thank you very much again. It was an honor to have you here again. Thank you for And well, we'll talk soon. Okay. Thank you. Thank you very much, Kevin. Have a nice weekend. You too. Bueno, muchas gracias a todos. Ya hemos dado por terminado el día de hoy. La verdad que estuvo muy, muy interesante. Espero que hayan disfrutado esto y hayan tenido la posibilidad de tener estos disertantes acá. La verdad que es un lujo que nos dimos hoy con el doctor Scaff, la doctora Romero y el doctor Miller. La verdad que fue excelente. Les deseamos un fin de semana y bueno, los saludamos. Y nos vemos el viernes que viene. El viernes que viene empezamos con el módulo de manejo postoperatorio. Buen fin de semana. Gracias a todos. Gracias. Gracias.